Mm. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, abogado. Noches, abogado. Noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué es de sus hermosas vidas? Ya vamos a conversar un poquito más. ¿Cómo vamos con el tema de cortes de energía? Sin luz, abogado, sin luz todavía, hasta las 11. Aquí prendiendo una velita para que no se vaya la luz. Así nos ha tocado, la verdad, muchachos, ya ni modo, ya. Así mismo nos ha tocado. Pero bueno, en ese sentido, esperemos que pronto se vaya regresando a la total normalidad, que eso es lo más de que sí nos repercute totalmente este factor de la energía. A ustedes mismos, bueno, ustedes tienen el beneficio, ¿no? De que tienen mayor apertura en este caso para realizar las actividades y todo el tema, pero créanme que sí es una situación por el mismo hecho de que ya necesitamos normalidad, ¿sí? Con ustedes, si bien es cierto, nos vemos en las tutorías, pero sí es importante, pues, que nos acogen y que sí nos perjudican bastante. Pero eh, parece que vamos saliendo adelante, aunque bueno, recién estaba viendo una noticia que no estaba tan agradable tampoco, que después del feriado mejor hemos terminado terrible. Entonces, no sé qué mismo irá a suceder, no sé qué irá a pasar, muchachos, en este caso. Yo ya esperaba que en este sentido nosotros ya volvamos a la normalidad, pero todavía, por lo visto, no vamos a volver a nuestras labores cotidianas sin ningún tipo de problema. Así que tenemos que poner el pecho a las balas ahorita a ver qué sucede, pero sí es bastante molestoso todavía que tengamos que estar con estos problemas de luz, con estos problemas de conectividad, porque incluso aquí también el otro factor que nos está perjudicando es que tenemos, creo que todos algún tipo de plan o algún tipo de contrato de servicios con las operadoras, ¿verdad? Pero ni siquiera las operadoras están prestando los servicios como deberían, ¿sí? Eh, Incluso hasta en ese sentido nosotros estamos con problemas, porque yo no sé ustedes, pero yo a título personal, se va la luz, en este caso les manifiesto en Guaranda, y a pesar de tener datos, no funciona, y no funcionan las antenas, no funciona el servicio, y seguimos incomunicados. Por eso les decía, no sé cómo estén ustedes en ese tema particular, pero en mi caso, ni teniendo megas, ni teniendo plan, ni teniendo servicio, funciona este tipo de telecomunicaciones. Ahí también nos están provocando un perjuicio bastante grande las operadoras, ¿sí? Entonces, sí repercute, sí repercute. Y en este sentido, parece que todavía vamos a continuar con estos problemas, de este malestar. Denme 2 segunditos nomás, por favor.
Ay, Dios mío, creo que me matan de ira. No pueden hacer nada. Matiz. Muy bien. A ver, déjenme ver. Bueno, ¿ya revisaron las calificaciones en el sistema? Sí, Ya abogado. las Sí, revisaron, ¿no? abogado. Sí, abogado, sí, Ya, revisando. perfecto. Como pudieron observar, muchachos, ya de mi parte, están subidos, son las mismas calificaciones que se llegó a socializar con todos y cada uno de ustedes en este sentido. Así que ya conocen de forma directa y expresa las notas con las que ustedes van a ir, en este caso, en lo que corresponde al primer parcial. Ya les había explicado, ustedes creo que ya de igual forma tienen un conocimiento más amplio de cómo tienen que ver qué nota más o menos requieren o necesitan con el propósito de aprobar el ciclo de nivelación, ¿sí? No va a haber mayor problema. De hecho, en este curso, sí, yo ahorita veo tu mensaje, es lo más terrible. Eh, Ustedes ya tienen en el sistema todas las calificaciones que se socializaron, ya cuentan con las notas en la plataforma SAC, ¿sí? ¿En dónde revisaron las notas en primer lugar? Ahorita les voy a preguntar eso. En el TAC, en el SAC. Ah, ya. Sí, porque algunos estudiantes estaban confundidos de que las notas que están en el aula virtual en la semana número 8, ese es el sistema oficial. Ya, si bien es cierto, les pongo en conocimiento, muchachos, del aula es esencial, ¿no? Para realizar las actividades, pero ahí simplemente, si bien es cierto, está una constancia de las notas, ese no es el sistema oficial en el que nosotros debemos subir las calificaciones, ¿sí? El sistema oficial es el SAC, en el que ustedes ya se habrán percatado en ese sentido, en todo, de el sistema oficial en la que ustedes van a las calificaciones y de si ya como les manifiesto. En mi caso en particular, para serles muy sincero, ustedes bien. Todo el curso, de hecho, la gran mayoría del curso está muy bien. ¿Sí? De lo que yo me he podido percatar, de lo que yo pude palpar con este curso en particular, muy buenos trabajos, son personas muy responsables, ¿sí? Y por este mismo hecho, sí, también tengo que felicitarles. Yo, como les he dicho, cuando tengo que llamar la atención, lo hago, ¿no? Pero de la misma manera, eh,
en ese sentido, sí hay que también a ustedes gratificarles y felicitarles por la gran labor que han realizado y han desarrollado en lo concerniente al desarrollo de la asignatura en el primer parcial. Supondría que en todas las asignaturas deben estar igual, ¿no? Creo yo. O ya están en problemas por ahí. Hasta ahora bien, las que tenemos notas. Ya, bueno, entonces. ¿Ya les subieron de otras asignaturas también las calificaciones? Oficialmente no, pero ya nos compartieron los Excel para que revisemos si estamos bien o no. Ah, bueno. Pero ya les van a seguir subiendo el sistema en ese caso. Yo sí. Créanme que por lo general ya suelo ser de los primeros que ya suben notas porque ya con eso también yo me quito un peso de encima. Abogado, ¿ustedes también tienen una fecha límite para subir las Exactamente. notas? Exactamente. Ah, Yo ya. lo conozco, en este caso me han manifestado que habían solicitado que por el tema de cortes de luz iban a pedir que las calificaciones puedan subirse hasta el día domingo, si no estoy mal. Sí, porque si no hay también se presentan ciertos problemas e inconvenientes que, que se deben tratar en este caso. Sí, perfecto. Por esta misma razón, muchachos, ustedes ya irán observando a lo largo, yo creo que de la semana, ya todas las calificaciones de todas las asignaturas de lo que corresponde al primer parcial. Pero conmigo ya estamos al día, ¿sí? Conmigo ya no hay ningún tipo de pendiente en este sentido. Ya están subidas todas las calificaciones en la asignatura de expresión oral y escrita. Y con ello ya ustedes pueden conocer de forma más directa las calificaciones oficiales. Porque como les digo, en el SAC ya son en donde se establecen las notas oficiales. ¿Sí? Sí, claro que se socializó a través de un Excel, ¿no? Pero en este caso, nosotros debemos tener en cuenta que las notas ya subidas y que se encuentren asentadas en el sistema, esas ya corresponden a las notas oficiales, ¿sí? Razón por la que incluso ustedes deben constatar las calificaciones que se llegaron a socializar con el propósito de que no vaya a existir ningún tipo de novedad, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, ustedes ya vieron que las notas son totalmente exactas de las cuales se había dado a conocer. Calificaciones que fueron adquiridas por todos y cada uno de ustedes a lo largo del primer parcial, cumpliendo con las actividades, realizando las tareas, realizando los test y en este caso eh, haciendo, cumpliendo con su labor de estudiantes y con su rol de obligaciones al formar parte de la universidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, como les había manifestado, creo que nos hemos visto ya con esta, van a ser 3 semanas que nos vemos seguidas, ¿no? Creo que sí deberían tomar ciertas determinaciones en el cambio de las semanas por el mismo hecho de que eh, sí debemos tener un poco más de espacios, ¿sí? Pero no me complico, ya saben que este curso me queda súper bien y siempre es mejor un gusto para mí compartir con ustedes en ese sentido. ¿Revisaron el material del aula? Uh, ya esa Leonela ya con esa cara nomás ya me dijo todo, ya. Estábamos en feriado, abogado. Todos mismos les veo las caritas, ni han abierto, creo que el archivo. Bueno, en este caso debemos tomar en consideración que verán déjenme ver ahorita mismo.
déjenme ahorita mismo configurar ese tema también. Que ustedes tienen que revisar el material para cumplir con lo que corresponde en este caso a las actividades, ¿no? Que viene a ser en ese sentido el test. Y casi me olvido de algo. Ahorita mismo vamos a corregir ese tema. Déjenme les configuro las fechas para que puedan desarrollar el test de la semana número 9. De igual manera, ustedes ya saben que nosotros les habilitamos en su caso en particular en bloques de 4 las semanas, ¿no es cierto? Entonces, en lo que a mí concierne, de igual manera ya están habilitadas la semana, desde la semana número 9 a la semana número 12, ¿no? Y ahorita déjenme ver que esto sí se me pasó. No les configuré la hora y la fecha para desarrollar el test. Entonces, de una vez vamos a solventar este tema. ¿Sí? Ese sería 5, domingo 10. Muy bien. Domingo 10 de noviembre. Listo. Verán que en este caso ustedes siempre cuentan con esta apertura, tendrán eso también en consideración. Ustedes siempre tienen un poquito más de beneficio porque se les ha conseguido las facilidades para que puedan cumplir con estas actividades y mucho más en otro sentido, de que no vayan a dejar de lado estas, en este caso conmigo, los test, ¿no? Que siempre resulta esencial que los desarrollen. Razón por la que este preciso momento ya les acabo de habilitar el test para lo que concierne a la presente semana. En ese caso, sí se me había pasado a mí también, mil disculpas, muchachos. Está habilitado desde el lunes 4 hasta el domingo 10 de noviembre. ¿Sí? Ya desde su pleno conocimiento que si no desarrollan el test, si no cumplen con el test, se quedan sin notas, como ya hemos podido percatarnos durante el transcurso de este primer parcial. ¿Sí? Muy bien. En ese caso, ya con ustedes, ya dejo configurado para que puedan desarrollar sin ningún tipo de problema el test. Pero ya saben de igual forma que para desarrollar el test, ustedes tienen que leer, revisar las presentaciones, revisar las lecturas, las herramientas que forman parte del aula virtual, con el propósito de que no vaya a existir ningún tipo de inconveniente. Pero, como les digo, no hay problema, Sam. Como les digo, ustedes tienen bastante apertura en este caso. Justo yo eso me dicen, ¿no? Si no hay cobertura y dicen que nos están regalando mensajes y ya solo utilizamos WhatsApp. También es algo de lo que me estaba quejando yo muchísimo, porque a mí de qué me sirven los mensajes si ya no se utilizan. Nosotros utilizamos otro tipo de medios de comunicación, otro tipo de aplicaciones, pero una vez más, lamentablemente buscan las salidas más absurdas con el propósito de tratar de tapar con un dedo sus falencias y sus errores. Porque eso sí tengan en cuenta. Si pagamos por un servicio, tienen que darnos ese servicio. Y si estamos hablando de una institución y de una empresa privada, ellos tendrán que buscar los medios efectivos para cumplir con la prestación de servicios, que por eso hay un contrato de por medio. Incluso hasta se les podría llegar a demandar a las operadoras por el incumplimiento del mismo. O en todo caso no deberían cobrar los planes de manera total, pero no dar este tipo de soluciones absurdas que nos han venido a dar. Ya, ni modo. Muy bien. En este sentido, vamos a ir hablando un poquito de lo que concierne a la presente semana.
Como ya puedo percatarme, en primer lugar, de lo que no han leído, no han leído, ¿ya? Pero vamos a ir aprendiendo un poquito más en este caso para saber cuál es su conocimiento de forma general sobre estos puntos que resultan tan esenciales de lo que concierne a la asignatura. Por eso nosotros desarrollamos la asignatura de expresión oral y escrita, porque ustedes ya deben contar y deben seguir asimilando o reforzando estos aprendizajes que, como se los he dicho de forma reiterada, no es que los están descubriendo aquí, ¿verdad? Y eso ya nosotros nos hemos percatado de forma reiterativa de que no es algo que estamos ya aprendiendo, sino más bien que simplemente ustedes están recordándolo, ¿no? Que están reforzando este aprendizaje, este conocimiento. Así que, en relación a la semana número 9, muchachos, nosotros bueno, está planteado y establecido el tema en relación a la presente semana con el nombre de herramientas y destrezas gramaticales. Sí, las reglas que nos permiten a nosotros realizar una buena estructuración e utilización del lenguaje y del idioma, ¿verdad? Por el mismo hecho de que nosotros tenemos que dominar de forma total este tipo de herramientas, ¿sí? Este tipo de destrezas, ya que si no conocemos de estas normas, no conocemos de estas reglas, no conocemos estas definiciones, podemos incurrir en falencias o en errores gravísimos. Y ustedes mucho más. Imagínense, si llegan a estructurar mal, yo que sé, en este caso, no hay problema, Sara. En este caso, una oración o tal vez algún tipo de refrán o alguna cuestión por el estilo puede resultar, en lugar de beneficioso para la marca que ustedes estén trabajando, mejor puede ser tener un resultado totalmente contrario, ¿verdad? Por eso mismo ustedes tienen que dominar y deben aprender a utilizar este tipo de herramientas y de destrezas gramaticales. Como punto de partida, en este caso, ¿qué viene a ser la semántica? A ver, ¿qué viene a ser la semántica, muchachos? Esto ya lo deben conocer. Según estaba leyendo, son los significados de las palabras, profe, buenas noches. Y los significados de las palabras y sus combinaciones. Se les Ya, puede hacer. Marquito. Perfecto, gracias, Marquito. Sí, vienen a ser estas combinaciones de palabras, de significaciones que se llegan a obtener por la articulación de las mismas. En la misma lectura ustedes van a encontrar grandes ejemplos y aquí les voy a plantear para que les quede más claro, ¿no? Y que puedan tener una mejor comprensión de aquello. Para ustedes es lo mismo el camino, el caminó, el caminó, es lo mismo. No, son diferentes significados, No, abogado. diferentes palabras. A ver, ¿qué significa la primera? O sea, como un camino, un lugar donde un camino y el otro camino quiere decir pues que es una persona en el pasado que caminó. Ya una persona que realizó una acción, ¿verdad? Exacto. Ya. Él caminó, de igual manera nos está estableciendo una acción Una pregunta. en lo presente, ¿no? Y él caminó también viene a ser una formulación, una pregunta. Aquí viene un punto relevantísimo. Si ustedes se percatan en este caso, tenemos variantes que incluso llegan a tener cambios no solamente en su estructura física, sino también en su estructura fónica, al momento de qué? De pronunciar, ¿no es cierto? A eso me refiero con fónico. Cuando nosotros estamos pronunciando, ese tipo de pronunciación va a crear una variante, ¿sí?
En este sentido, va a crear una variante. Y por ello mismo, ustedes deben aprender a utilizar esta semántica de forma adecuada. ¿Por qué? Porque una misma palabra, una misma frase, una misma combinación, dependiendo de ciertos puntos, en este caso de puntuación, pueden llegar a tener diferentes significados, ¿no es cierto? Ya, por eso ustedes deben dominar este tipo de herramientas, ¿sí? Y de destrezas gramaticales, ¿sí? Miren cómo una tilde o un signo eh, ubicado en algún punto estratégico cambia totalmente el sentido, ¿sí? A eso nos referimos con la semántica. Creo que ahí ya les quedó más claro, ¿verdad? Ahí sí ya me comprendieron de forma más precisa. ¿Qué es la ortografía para ustedes? Es la manera como escribimos. Ya. ¿Qué será pero esta ortografía? Es el uso de escribir mediante letras y acentos. Ya. ¿Alguien más? Es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir palabras. Ya, por ahí nos vamos un poquito más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este caso estamos tratando sobre escribir, ¿no? De igual manera, las reglas gramaticales y ciertos elementos que nos permiten a nosotros estructurar el lenguaje, ¿sí? Pero de forma correcta, ¿sí? Es esta parte que esta ciencia que estudia la correcta aplicación de las reglas gramaticales a través de los diversos elementos o signos que forman parte del mismo, ¿sí? Por ello mismo, y aquí les hago una pregunta. ¿Qué sucede si en una frase yo pongo una coma en el lugar equivocado? Se puede malinterpretar el resultado de lo que quiere decir. Ya, va a cambiar el mensaje, ¿no es cierto? Va a cambiar absolutamente todo el contexto sobre lo que yo me quería remitir. Por eso mismo, nosotros debemos tener un dominio absoluto del lenguaje y de las reglas gramaticales. Ortografía proviene de orto, que significa prefijo, que es un prefijo que significa correcto, recto, como debe ser. Y grafía, que corresponde a las letras y signos que se emplean para representar sonidos. En este caso, ¿qué vienen a hacer estas letras o signos? Estos símbolos, ¿no es cierto?, que nosotros aplicamos y utilizamos para escribir. Vinculados los dos, se establece la ortografía como la parte de la gramática, es el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas, signos auxiliares de escritura. Punto, coma, punto y coma, ¿sí? Signos de pregunta, signos de exclamación, para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se leen. ¿Ya? Entonces ya conocemos lo que es la semántica, que vienen a ser estos significados de las palabras, las diversas combinaciones que llegan a obtenerse según la estructura que nosotros les demos, y la ortografía, que viene a ser este correcto uso y aplicación de las reglas gramaticales con el propósito de que de poder emitir mensajes que sean comprensibles y que sean entendidos por los receptores. Dentro de ello, nosotros tenemos categorías gramaticales en relación a nuestro idioma español, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas categorías gramaticales. En cada una de ellas nosotros tenemos categorías semánticas, morfológicas, ¿sí? Que nos van a permitir conocer a profundidad cada una de ellas, y características sintácticas, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan categorías semánticas? ¿Qué será esto?
¿Qué es el significado, no es cierto? Recién estábamos conversando de ello. ¿Sí o no? ¿Cuál será por qué se establecerán las categorías morfológicas? ¿A qué nos referimos con morfológicas? Según el género. Ya, estás tibia ahí, André, pero es mucho más amplio que eso. ¿Cómo identificar una frase? No, No. verán, Se presenta en tercera persona. no. ¿Saben a qué se refieren las categorías morfológicas? A las diversas formas, ¿sí? A las diversas formas en las que nosotros vamos a poder encontrar estas categorías gramaticales. Dentro de ellas nosotros tenemos el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo para ustedes? A ver, El sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. ya, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos nosotros claro qué es sobre lo que se habla en una oración el sustantivo, ¿verdad? Dentro de ello tiene categorías morfológicas. Ahí sí creo que Enrita me está manifestando algo de ello. ¿Cómo se pueden presentar estos sustantivos? Puede tener género, ¿sí? Como niño, niña, actriz, actor, ¿sí? Puede tener número también, que es otra de las formas. Reloj, relojes, ají, ajices, ¿sí? Pez, peces. Como pueden observar, en este caso tenemos nosotros formas en las cuales se puede presentar este sustantivo. Tenemos categorías sintácticas. ¿Qué vienen a ser esas categorías sintácticas? Vienen a ser las funciones que cumplen ya de forma directa y escrita el sustantivo, ¿sí? Puede actuar como sujeto, como complemento verbal, como complemento no verbal, dependiendo de cómo nosotros utilicemos y apliquemos en este caso a esta categoría gramatical. ¿Qué es el pronombre para ustedes? Son Es la palabras que palabra que le reemplazan al sustantivo califica en al una nombre. oración. Ya, perfecto. Está bien, Edison, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo si quiero hablar de Edison, ya no voy a tener que decir Edison respondió bien. Voy a decir él respondió bien. ¿Sí o no? Si se dan cuenta cómo el pronombre en este caso cumple el mismo rol o la misma función en este caso que el sustantivo. ¿Sí? Al igual que el sustantivo, el pronombre designa un ser, expresa una persona gramatical, primera, segunda, tercera persona, según correspondan, como ya nosotros conocemos cuáles son estos pronombres. De igual manera, en este caso, se pueden presentar a través de género y número. ¿Qué vienen a ser estas formas? ¿Sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, dependiendo en este caso de quién estemos yendo a tratar. ¿Sí? También se presentan en formas completas o apocopadas, que en este caso vienen a ser como vinculaciones, ¿sí? Con ciertos antónimos o perdón, con ciertos sufijos o con ciertos prefijos dependiendo de cómo lo estructuremos. Se presentan en formas tónicas y átonas, se clasifican en personales, reflexivos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, exclamativos e interrogativos. Entonces, en este caso, nosotros contamos con una gran variedad de formas de estos pronombres de los cuales vamos a poder establecer y presentarlos ante, dependiendo de la estructura del mensaje que queremos desarrollar. En sí, ¿cuál es la función del pronombre? ¿Sí? Es el reemplazar al sustantivo. ¿Sí? Va a reemplazar el sustantivo, como el ejemplo que les había planteado. En este caso, yo ya no voy a requerir decir Leonela lee, ¿sí? Sino simplemente puedo establecer en mi estructura gramatical, ella lee, ¿sí? Y reemplace en este caso el pronombre al sustantivo. ¿Qué es un adjetivo para ustedes?
¿Qué es ser un adjetivo para ustedes? El adjetivo es la palabra que le califica el sustantivo. Ya, ¿a qué te refieres de forma expresa con califica? Por ejemplo, digo, el niño es grande o el niño es pequeño. Ya, te estamos dando una característica, ¿no es cierto? Ya, a eso se refiere en este caso el adjetivo. Muy bien, Nancy. ¿Sí? Eh, añade una característica al sustantivo. ¿Sí? Limita, determina, declara su comprensión. Dentro de las características morfológicas del adjetivo tenemos un factor bastante importante. El adjetivo por sí solo carece de género y de número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a decir la perro, ¿no es cierto? O el casas, es bonitas, ¿sí? El casas bonitas, ¿verdad? Yo no voy a decir la estudiantes, el estudiante escribes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos, nosotros vamos, cuando vamos a agregar un adjetivo, el género y el número va a ser tomado del sustantivo o del pronombre, en este caso, para aplicarlo al adjetivo o a la característica. ¿Sí? Los estudiantes jugar, ¿sí? No voy a decir los estudiantes jugar, ¿no es cierto? O ella estuvo comiendo, ¿sí? No voy, nosotros vamos a tomar, en este caso, el género y el número del adjetivo, perdón, del sustantivo del pronombre, para poder aplicarlo, en este caso, en nuestra estructura gramatical. Dentro de sus características sintácticas, puede ser un modificador directo, puede ser un calificativo epíteto, puede ser un atributo y predicativo, dependiendo de cómo nosotros lo vamos a articular. Volvamos al tema que algo ya les había mencionado. ¿Qué es un verbo? Expresa una acción, movimiento, existencia, consecuencia, condición o el estado del sujeto. Ya, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos lo que es un verbo. Un verbo expresa una acción, ¿sí? Y en este caso, es la acción que va a ser realizada, recibida por el sujeto o por bueno, en este caso sí, por el sujeto de forma literal, ¿sí? Entonces, dentro de estas características morfológicas, nosotros del verbo también vamos a tener que observarlo y establecerlo. ¿Por qué? Porque puede presentarse en diversas formas, como en tiempo, en persona, en número, modo y aspecto, dependiendo de cómo nosotros estructuremos, en este caso, nuestra oración gramatical. En relación a sus características sintácticas, cumple con la función de predicado o núcleo del predicado. El texto científico, en este caso, transmite información verificable, ¿sí? Aquí nosotros podemos tener y podemos observar un claro ejemplo de lo que les manifestaba. Puede funcionar como predicatoide o núcleo del predicatoide. Y aquí también ya depende mucho de cómo nosotros vayamos articulando o vayamos estructurando nuestras oraciones gramaticales. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio? En este caso debemos tomar en cuenta que el adverbio eh, puede llegar a complementar en el sentido circunstancial al verbo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder complementar o podemos incluso hasta llegar a modificar al verbo dependiendo de la aplicación de este adverbio, ¿sí? Por ello mismo, el mismo significado etimológico de adverbio corresponde a junto al verbo, ¿sí?
Dentro de sus características morfológicas, al igual que el adjetivo, carece de género y número, por lo que puede ser variable o invariable de acuerdo a cómo se presente en el contexto. Ya depende de la forma en la que ustedes quieran llegar a aplicar este adverbio, pero tenemos una concordancia en este caso con el adjetivo de que carece de género y número, pero va a ser tomado en este caso de igual manera por el sujeto y por el verbo del cual se va a tratar en la oración gramatical. ¿Qué es una preposición para ustedes? ¿Qué será una preposición para ustedes? Son palabras invariables que nos sirve como un tipo nexo entre diferentes partes de una oración. Ya, correcto, ¿no es cierto? Sí, en este caso, estas preposiciones nos van a permitir incluso a nosotros vincular una oración gramatical y que nos van a permitir desarrollar, formar palabras un poquito más complejas con el propósito de facilitar su comprensión. Dentro de estas características semánticas, nosotros tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, ¿sí? Las cuales pueden ser aplicadas dependiendo de igual manera de la necesidad de la estructuración, en este caso del texto. Este tipo de palabras son invariables, no sufren cambios en su forma, es decir, que en este caso estos van simplemente a amalgamarse al eczema. ¿Qué era el eczema? ¿Qué era el eczema? Y esto lo vimos en el parcial anterior. Era la raíz de una palabra, ¿no es cierto? Eso era el eczema. Es decir, que esas preposiciones van a adherirse, en este caso, al eczema de una familia de palabras, de una palabra, perdón, a la raíz de una palabra en particular, y que en este caso nos va a permitir a nosotros facilitar mucho más la comprensión. Como les había dicho, estas cumple características de que demuestra relación entre dos miembros de una misma oración, ¿sí? Y en este caso que incluso pueden llegar a establecerse estas conexiones entre aquellos. ¿Qué es una conjunción? Son palabras que sirven de enlace para unir una oración o continuar con una oración. Ya, ¿verdad? ¿No es cierto? En este caso las conjunciones nos van a facilitar y nos van a permitir a nosotros que podamos complementar incluso una oración, ¿sí? Y que al igual que lo manifestado anteriormente, nos va a permitir estructurar de mejor manera este vínculo de oraciones mucho más comprensibles y complejas al mismo tiempo, porque estas conjunciones nos van a dar la apertura a nosotros para desarrollar una idea de forma más amplia y que sea más entendible por el receptor, ¿sí? ¿Qué es una tilde para ustedes, muchachos? ¿Qué es la tilde? Es El el acento acento de que se una... le da a una palabra. Nos ayuda a dar un significado a una palabra. Ya. Verán que les estoy preguntando en primer lugar la tilde, ¿no es cierto? La tilde como punto de partida es un signo, ¿no? Es un símbolo que va sobre alguna vocal en este caso y en la cual nos va a permitir a nosotros que va a llevar un cierto acento mucho más pronunciado con el propósito de transmitir de forma adecuada el mensaje que queremos dar a conocer, ¿no es cierto? Incluso ya acabamos de ver uno de los ejemplos que simplemente por el hecho de aplicar una tilde a nosotros nos cambiaba el sentido, ¿verdad? Y esto debemos tomarlo muy en cuenta y tomarlo en consideración. Pero, ¿qué es el acento prosódico para ustedes?
¿Qué es el acento prosódico? Es la mayor fuerza de voz que se pronuncia en determinada sílaba. Ya, sí, ¿no es cierto? Y les hago otra pregunta. ¿Necesariamente tiene que ir esta rayita oblicua sobre una vocal para que exista un acento prosódico? No, ¿No es cierto que no? no, Y esto también es importante que nosotros lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta, ¿sí? No necesariamente en este caso vamos a establecer este acento de fuerza solo cuando está pintada o plasmado este símbolo, este signo, esta rayita oblicua, sino que hay palabras que incluso llevan un acento prosódico sin que sea necesario aquello, ¿sí? Y aquí incluso, dependiendo de la ubicación hasta de las tildes, puede llegar a presentarse diversas clasificaciones, dependiendo, como les decía, de la ubicación en la que se encuentre cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien. ¿Está comprendido? Creo que hay alguna duda. No hay ningún tipo de problema. Perfecto. Como siempre, para mí ha sido un gustazo haber compartido con ustedes, haberles visto una vez más. Como digo, nos hemos visto de manera más seguida, pero para mí siempre es un placer mejor. Este es un curso muy bonito al que le tengo bastante cariño y bastante aprecio. Entonces, para mí siempre va a ser un verdadero placer compartir con ustedes en las tutorías, muchachos. Por favor, ya saben, desarrollen las actividades, cumplan a cabalidad con lo que corresponde, aunque creo que como se los he dicho de manera frecuente, a ustedes en realidad no se me hace tan necesario estarles presionando en ese caso, porque cada quien sabe lo que tiene que hacer y por eso mismo ustedes han visto sus calificaciones y las notas que tienen en el primer parcial reflejadas como una gratificación por todo este tipo de labor y de esfuerzo que han realizado. ¿Sí? Sin más, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp. Les mando un abrazote, se me cuidan muchísimo. Pilas con los test, verán que está habilitado. Por favor, realicen las lecturas y se me cuidan. Que tengan una linda noche. Nos estamos viendo, muchachos. Chao.